Hola, buen día a todos. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes en Argentina. Muy bien, ya cada vez somos más. Qué bueno. En unos minutitos más iniciamos. Muy bien. No sé si Ale López me escuche bien. Ale, ¿me escuchas? Buen día, secretario. Querido secretario, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buen día a todos y a todas. Es un honor poderlos saludar. Veo caras amigas, conocidos todos, hermanos desde hace muchos años y profesionales, gente que sabe de turismo. Así que es un honor poder compartir con ustedes. Esperamos un ratito más a que se conecten más amigos. Sí, claro, Órale, esperamos tantito. unos 10 minutitos. Órale. No, hombre, Gerardo Pérez, Fernando Mandrí, carajo, man. Puro artista. Fidel Obando, mírala, con la cámara apagada, algo va a estar haciendo ese Fidel, se me hace. Estimado secretario, muy buenos días. Gracias por la bienvenida. Con el gusto de saludarlo. Gracias por la oportunidad de este panel. Al contrario, querido Fernando, un honor. Ustedes me dicen a la hora que consideren oportuno y se empieza, ¿eh? Sí, no, sí, están bien los 10 minutos de margen para que se conecten todos los que puedan y comenzamos. Con mucho gusto. Claro que sí. Gracias.
Querido Ale, hasta Argentina, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludarte. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto también saludarlos. No sé si me reciben bien porque tuve que cambiar el dispositivo. Sí, muy bien, ahora perfecto, antes no te oíamos. Claro, no los escuchaba con la PC, así que me conecté acá con el teléfono. Así que un gusto y sinceramente muchísimas gracias por la invitación y bueno, para participar de este prestigioso panel. Gracias, Ale, gracias. Encantado de tenerte, la verdad, con tu experiencia y expertise en este tema, nos puedes aportar mucho. Bueno, con todo gusto, de eso se trata, de poder compartir experiencias, eh, un, un turismo que ha cambiado en todo el mundo, que nos tenemos que adaptar y readaptar a nuevas coyunturas, así como ustedes lo deben estar viviendo en México, en el estado de Oaxaca, un lugar que tuve el privilegio de conocer en 2 oportunidades. He viajado a ese lugar maravilloso y que espero no sea las únicas oportunidades que tenga de ir a No, visitarlos. claro, eh, Estamos en igualdad de situaciones en Argentina con esta pandemia y donde el turismo se está repensando de cómo volvemos a poner en marcha esta actividad social y económica, ¿no? Así que es todo un desafío también para mí poder escucharlos a ustedes y poder aprender de lo que está haciendo México y el Estado en general, porque para nosotros México es un país ideal en materia de turismo porque reciben millones y millones de visitantes extranjeros y para nosotros el turismo es una actividad relativamente nueva, joven aspirando a también a que sea una oportunidad de negocio para muchos de nuestros empresarios del sector turístico. Así que también para mí va a ser enriquecedor compartir con ustedes. qué bueno, Ale, gracias por estar. Ya empezamos en 3 minutitos, estamos esperando que lleguen todos y agradecer a todos los que han estado a tiempo su conexión. Ya en 3 minutitos comenzamos. Sí, ya nada más también que me desactiven el micrófono de Gerardo y de Fidel y también ya iniciamos. Buenos días, Lupita. Hola, hola, buen día. ¿Me escuchan? Perfectamente. Me encantaría que me dejaran, el administrador me dejara a mí enmudecer cuando quiera libertad, por favor, para que cuando tenga que escucharlos ustedes pueda ponerlo en silencio, porque ahora, si yo lo pongo en silencio, Ya no te deja otra vez. después no me deja activarlo. Entonces, me encantaría que me dieran la posibilidad de enmudecerlo y activarlo cuando yo decida, por favor. Claro, Fidel. Y así todos. Porque sí, si nosotros cerramos el micrófono, ya no podemos volverlo a activar. Sí, lo vamos a considerar, ya lo están tomando en cuenta. Y Gracias. buenos días, Rocío, buenos días, Fer, buenos días, secretario, que por allí lo vi muy envuelto en la bandera de México. Muy bien, secretario, felicidades. Me da gusto verte y saludarte. Buenos días a todos. Hola, Fer. Hola, Lupita, encantado de verte. Igualmente, gracias. Pues bueno, ahora sí iniciaremos, siendo las 11:10 y con todos los participantes que se conectaron puntualmente. Con su, perdón, secretario, voy a darles la bienvenida. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados. En este día, pues estaremos hablando del turismo accesible post-COVID 2019,
Bienvenidos a todos, a los diferentes municipios que se están conectando, de Pospolula, Huautla, también se conectan desde España, desde Argentina. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fernando, por ser nuestro moderador el día de hoy. Encantado. Bienvenido, licenciado Gerardo, Fidel Obando, Alejandro López desde Argentina. Muchísimas gracias. Es un honor para mí poderles dar la bienvenida y en este momento pues los dejo con el secretario. Muchísimas gracias a nuestro secretario, el maestro Juan Carlos Rivera Castellano. Muchas gracias, querida Rocío. Pues primero que nada, agradecerles a todas y a todos la oportunidad que nos dan para poder transmitir este webinar con verdaderos expertos del turismo. Y por eso yo quiero saludar en primer término a Fernando Mandrí, un gran amigo mío desde hace muchos años, conocedor del ámbito turístico, pues yo diría de los máximos exponentes del turismo del país, junto con otros amigos que también tengo la fortuna de podérmelos encontrar en este camino del turismo. Y me refiero a Gerardo Pérez, que le genera, pues yo diría, mucho turismo al estado de Oaxaca, con todas estas caravanas que hace hacia este gran destino turístico. Saludar también a otro gran líder del turismo a nivel nacional que ha llevado la bandera en lo más alto en materia turística cuando tenemos la fortuna de encontrarnos en las ferias nacionales e internacionales, mi amigo Fidel Obando. Querido Fidel, qué gusto me da saludarte y verte. Y por otro lado, me causa mucha sorpresa y emoción saludar a Alejandro López. Querido Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros desde Argentina. Es un honor que te estés conectando con nosotros. Y no quiero dejar de reconocer el trabajo que hace Rocío Velázquez y Guadalupe Ibáñez en la Secretaría de Turismo, ahora a través de estas plataformas, y saludar también a todos mis amigos y amigas que están conectados desde el interior del estado de Oaxaca. Los saludo con afecto como siempre y decirles que estoy muy agradecido con todos ustedes y todas ustedes por sumarse a esta experiencia de intercambio de conocimientos. Quiero comentarles que existe un compromiso firme del gobierno del estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo para capacitar en materia de inclusión en el ámbito del sector turístico. Oaxaca ya es un destino turístico que se ha caracterizado por la calidad en sus servicios turísticos y junto con prestadores de servicios estamos trabajando para que se vuelva un referente en el turismo de inclusión. La Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca creó el proyecto de capacitación denominado Sembrando Igualdad, Turismo Accesible e Incluyente, en la que tratamos de concientizar y fortalecer la inclusión en las diversas áreas del sector. Hemos realizado desde el año 2017 diversos procesos y no podíamos en estos tiempos de crisis mundial pues dejar de abordar este tema tan importante. Hoy más que nunca se requiere de sensibilidad y de igualdad. Así que estoy seguro que la experiencia de los ponentes, que son ponentes de talla internacional, se va a poder reforzar la necesidad de trabajar desde el turismo en la inclusión social. Así que, sin más preámbulo, quisiera cederle la voz al moderador para dar inicio a mi amigo Fernando Mandrí. Muchas gracias y bienvenidos a este webinar. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, secretario. Muy amable con tu presentación. Estamos encantados de estar contigo y con Oaxaca, con todos los prestadores de servicio, y esperamos que este panel sea de mucha utilidad para todos. Pues vamos a comenzar. La verdad es que es un gusto estar entre amigos, pero también entre grandes profesionales que trabajan en pro del turismo accesible. Estamos con Gerardo Pérez, que es socio fundador y director de las 2 primeras ediciones de la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, que ha sido el evento más importante que ha tenido este país en materia de turismo accesible. También a Fidel Obando, que entre otras muchas especialidades, también es socio fundador y director ejecutivo de la 3ª edición de la Cumbre. Y bueno, Alejandro López, que es el titular, entre otras muchas cosas, de la Red de Turismo Accesible de Argentina. Gracias a todos por estar aquí y bienvenidos.
Miren, hablando de la cita, de la cumbre, a mí me gustaría que, como dije antes, siendo el evento más importante que se ha hecho en este país, nos pudieran dar un poco cuáles son esas historias, cuál es la historia de la cumbre, cómo surge, por qué se provoca y cuáles son un poco la tendencia o los retos hacia el futuro que tiene este evento. No sé si me quisieran comentar esto Fidel y Gerardo. Pues empezamos, si quieres, contigo directamente, Gerardo. Hola a todos, muy buen día y gracias por la invitación, Rosy, secretario, un placer verte, Lupita, amigos panelistas, amigos todos de turismo, grandes colegas. Pues sí, fíjate, Fer, que esto nace con la inquietud de hace muchos años, unos 15 años o más, que me contactó una agencia de Francia y me dijo que tenía en aquel tiempo un grupo de gente con discapacidad, que en aquel tiempo no se manejaba la palabra discapacidad, motriz, que si nosotros teníamos un autobús y hoteles para recibir un grupo de 40 personas, lo cual, por más que investigué y busqué, pues no teníamos. Y entonces ahí nació la inquietud con el tiempo de irnos adecuando a este nuevo turismo, y un día, creo que a todos nos lleva voltear hacia esto cuando tenemos una circunstancia familiar o personal, una discapacidad permanente de alguien, una enfermedad de un familiar o una discapacidad a lo mejor momentánea de alguno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de las barreras y los problemas que sufre la persona para moverse en todos los ámbitos. Y es que cuando eso lo trasladamos al turismo, te das cuenta que era un buen nicho de mercado. Y yendo a dos foros que hubo de turismo accesible en Guanajuato y en San Luis Potosí, ahí nace la idea de hacer algo internacional. En México, busco a Fidel, en esa época presidente de la MAP Ciudad de México, le platico mi idea de hacer esta cumbre internacional, que sea en la Ciudad de México, porque por la relación que teníamos en esa época con la Secretaría y el Fondo Mixto, y un día en España, se dan las circunstancias, como dicen, se alinean los astros, y empezamos con el pie derecho con la cumbre, y ahí Fidel entendió y captó al 100% la necesidad de empezar esta capacitación, sobre todo para el turismo mexicano, y de aprovechar ese gran nicho de mercado que existe para todos los prestadores de servicios. Excelente. Entonces en España firmamos el convenio y empezamos esta gran historia, que sigue y que va a continuar por mucho tiempo, estoy seguro. Sin duda. Y Fidel, ¿qué nos tienes que contar acerca de la cumbre, de este surgimiento y de la evolución del evento? Hola amigos, hola Fer, secretario, gusto en saludarte, querido Ale, desde Argentina, qué bueno verte. Te he seguido todas tus conferencias recientes, la verdad que eres un experto en la materia y es un honor tenerte con nosotros en esta experiencia electrónica, a la cual todavía no me acostumbro, pero bueno, de a poco vamos interactuando. Pues un placer saludar al secretario también, gracias Rosy por todas las gestiones que has hecho para llevar a cabo esta reunión. Pues yo soy una víctima de Gerardo, como bien lo comentó él. Realmente me siguió como 2 o 3 años contándome del proyecto. No lo entendía como muchos en el sector, a pesar de que yo tengo casi 30 años trabajando en la actividad turística. Puntualmente, cuando hablamos de turismo accesible, de un turismo para todos, no era de mi interés, no estaba en línea de trabajo. Sin embargo, Gerardo es persistente. Allí me presentó a un grupo de expertos españoles también de la materia y finalmente pudimos aterrizar la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible en la Ciudad de México. Un gran reto, por cierto, porque si hablamos de ciudades que tienen inaccesibilidad, digamos, en diferentes áreas, es la Ciudad de México, una ciudad muy grande, con muchos retos, donde los edificios que tenemos, las calles que tenemos, el transporte, las estaciones, no están adecuadas para las personas con alguna discapacidad motriz o cognitiva. Y sin embargo, pudimos realizarla allí. En aquel momento hicimos un mapeo de las atracciones turísticas que tenían accesibilidad y teníamos, por ejemplo, solamente 8 museos. Producto de aquella primera edición, hicimos un convenio a nivel de los países latinoamericanos, porque
en realidad de todos los países miembros de la OEA, de los Estados americanos, que la OEA fue un ente fundamental participando activamente en esa primera cumbre iberoamericana, y pudimos sensibilizar hacia una ley que permitiera que todos los edificios y todas las atracciones turísticas a partir del 2018 que se crearan en la Ciudad de México tuvieran como componente la accesibilidad universal. Hoy contamos con 60 museos, y hablo específicamente de ese tema porque es muy notorio, pero también con hoteleros, también con productos turísticos más adecuados y mejor dirigidos a este segmento. Aquí fue muy importante contar, sí, con la participación de las autoridades, pero con un elemento y un ingrediente fundamental que Ale López conoce muy bien, que es el empresariado turístico. Hicimos notar esta posibilidad de incursionar en el turismo accesible como un nicho primero, cuando sabemos bien que no lo es, porque en algún momento queremos hablar simplemente de turismo y no de turismo accesible, y hacerle entender al empresario que hay un nicho de negocios, que hay una cantidad de personas buscando este tipo de servicios de manera importante, especialmente con nuestro socio comercial más importante en materia turística, que son los Estados Unidos, donde hay muchísima gente que está viajando desde esas ciudades, desde esos estados de los Estados Unidos, buscando estos destinos, y evidentemente Cancún ha sido una punta de lanza. Ahora Ciudad de México ha crecido en la sensibilización, y creo que hoy también podemos agradecer al Estado de Oaxaca en la búsqueda de esta sensibilización que está haciendo este programa, y que también hemos hablado con el presidente municipal de Huatulco para la posibilidad de realizar un foro nacional justamente en esa ciudad. Por ahí mi primera participación, querido Fer. Muchísimas gracias, Fidel, y más adelante vamos a retomar ese tema de los foros y del futuro un poco de la cumbre. Pero ahora voy con Ale. Me gustaría saber, Ale, en tu opinión, ¿cómo ves el turismo accesible en el marco del COVID? Es decir, ¿cómo va a ser el turismo accesible post-COVID? Si bien todo el turismo ha sufrido muchísimo con esta crisis, una crisis sin precedente, todos estamos buscando levantarnos. ¿Y cómo ves el turismo accesible dentro de este panorama? Bueno, realmente el turismo tiene una deuda social con la discapacidad. Antes de toda esta situación ya lo tenía, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo, incluso en aquellos países donde creemos que hay un marco referencial, como puede ser España. En España, para darles un dato, de los 3.000 balnearios que hoy tiene todo el país, solamente 60 son accesibles. Entonces, en una economía tan importante como la española o la europea, donde hay todavía déficit, ¿qué nos queda para nosotros de Latinoamérica? Donde el turismo, en el caso, como les decía antes, la Argentina es una actividad joven. Con respecto a lo del COVID, tenemos que pensar que el turismo accesible no solamente involucra a personas con discapacidad. Este segmento apunta también a adultos mayores, mujeres embarazadas, familias con niños pequeños. O sea que el segmento es muy amplio. O sea, podríamos decir que dentro de la demanda de turismo accesible, que hoy yo estoy hablando de un término más que de demanda, sino de diversidad turística. Esta diversidad turística, porque tiene características parecidas y a la vez diferentes. Parecidas porque somos todos personas, tenemos los mismos derechos a poder disfrutar plenamente de un viaje y de hacer turismo. El turismo como derecho, así lo decía la Organización Mundial del Turismo. Y por otro lado, una diversidad en el sentido de las características y las motivaciones que tenemos los viajeros a la hora de planificar y realizar un viaje. Y en este segmento, particularmente, decía adultos mayores, mujeres embarazadas, familias con niños pequeños, aquellos que se están recuperando a lo mejor de una enfermedad, una lesión. Fíjense, podría llegar a ser el COVID-2019, y las personas con discapacidad y fundamentalmente los adultos mayores, estos son datos de la OMS, son aquellas personas con más vulnerabilidad y que afecta el COVID-19, ¿no? El coronavirus. Son los más vulnerables a la hora de la mortalidad, son los más vulnerables a la hora de la afección, y por otro lado, esta situación de aislamiento social obligatorio que estamos realizando en muchos países,
también genera mayores niveles de estrés, mayores niveles de intolerancia, de ansiedad, que cuando pase todo esto, yo estoy convencido que el turismo accesible va a ser uno de los actores principales para la reactivación del sector. ¿Por qué? Y yo lo hablo, ya no lo digo como un técnico en turismo, como un profesional de turismo, sino que yo tengo un hermano con discapacidad, ustedes lo saben bien, pero para los que no me conocen, tengo un hermano con parálisis cerebral severa. Pablo vivía en un hogar y a Pablo lo tuve que sacar de ese hogar porque producto de esta pandemia que podría llegar a generar un contagio en su persona. Y el nivel de estrés que vive la persona con discapacidad y su entorno es mucho mayor a la que vive cualquier ser humano sin ningún tipo de discapacidad. Entonces, estamos en una situación de aislamiento, estamos con una necesidad de salir al aire libre, del esparcimiento, de tener una vida plena como la que teníamos hasta hace poco, hasta hace no más de 3 meses. Entonces, cuando pase todo esto, también va a ser este segmento de personas muy importante, y si quieren después hablamos de números, que van a necesitar de servicios turísticos para poder disfrutar y volver a una vida plena como la que tenían antes de toda esta situación coyuntural mundial, ¿no? Entonces me parece que, por eso yo digo que esta demanda en particular va a ser una de las más activas para la reactivación del negocio, ¿no? Del negocio turístico, de las economías regionales, de las economías mundiales. Y pensemos también en el segmento de las familias con niños pequeños. En Argentina, la gran clase media, que es una población importante en nuestro país, y es la que también viaja y hace viajes al exterior, de hecho yo formo parte de esa clase media, vivimos en lugares reducidos, porque vivimos en las grandes ciudades. Imagínense conviviendo con niños pequeños de 2, 3 años o bebés, donde no podemos ni siquiera salir a hacer las compras a los supermercados o podemos salir. En nuestro caso hay una situación de aislamiento muy extrema porque es la zona del AMBA de Buenos Aires y alrededores es la más afectada en nuestro país y estamos contenidos dentro de nuestras casas. Con lo cual, cuando pase todo esto, y lo vemos en un ejemplo de que se ha permitido a los runners salir a hacer una actividad física desde después de las 8 de la noche y hasta la 1 de la mañana, en pleno invierno prácticamente, y la gente salió en forma masiva. Entonces, cuando se reactive el turismo, porque las motivaciones turísticas están impregnadas ya, forman parte de nuestro hábito de consumo. El año pasado, según la OMT, viajaron alrededor del mundo 1.500 millones de personas por todos los continentes. Y eso, por supuesto que ha caído abruptamente, pero en la medida en que se vaya recuperando esta normalidad, vamos a ir volviendo a ese estado de normalidad y de planificación de viajes. Párrafo aparte será el impacto económico negativo que tienen todas estas clases medias trabajadoras que han perdido mucho su fuente laboral y por otro lado se han reducido quizás sus sueldos, ¿no? Vemos el caso de Estados Unidos, ustedes lo mencionaban, que es su socio estratégico en materia de turismo, la cantidad de desempleados que ha generado esta pandemia. Entonces, son muchas variables lo que hay que analizar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero con el optimismo de que una vez que pase esto, el sector se va a ir recuperando en forma progresiva. Muy bien, Ale. Excelente. Me gustaría que complementara Fidel desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo ve él el turismo accesible en el marco de este COVID-19? Pues bien, yo primero tendría que hablar de turismo de manera general. Recientemente escribí un artículo donde justamente hablo de que volver a los niveles del tránsito de personas entre ciudades, entre países que teníamos a diciembre de 2019, no será, pasarán años para que volvamos a ese número de personas cruzándose entre fronteras y utilizando aviones, y utilizando barcos, y utilizando trenes. Realmente hay una afectación importante en el sector turístico, quizá el sector más afectado a nivel mundial a raíz de la pandemia.
Entonces, tenemos que buscar crear productos turísticos diferentes. Creo que, si bien es cierto, tenemos un golpe durísimo al sector, tenemos también la resiliencia, la capacidad de volvernos a encontrar con un turismo competente en los diferentes países de América Latina. Y escuchen bien esto, los destinos de América Latina. Yo creo que el nuevo viajero va a premiar aquellos espacios abiertos de naturaleza, porque han estado mucho tiempo encerrados. Entonces, los viajes serán locales, serán nacionales y serán regionales. Yo creo que los países ahora estaremos buscando el mercado, primero local, primero interno, primero nacional, y después estaremos buscando atraer los mercados más cercanos a nuestro entorno, a nuestros países. Está claro, hay una estadística incluso al 2019 que, donde hablamos de que 6 de cada viajero internacional viaja regionalmente. Este ámbito se volverá a dar en términos generales y en temas específicos de turismo accesible, se vierte como una gran oportunidad. Ahora que estamos buscando justamente nuevos viajeros, estos países latinoamericanos nuestros que tienen tanto en materia de paisajes, tanto en materia de arqueología abierta, no solamente en los museos, sino presencial, desde Machu Picchu en el Perú hasta los sitios arqueológicos de Bolivia, de México, por supuesto, que son sumamente importantes, pero aquí es donde tenemos nosotros que poner acento en esta nueva oportunidad. Crear nichos y crear posibilidades para que el viajero, cualquiera sea su posibilidad de viaje y cualquiera sea su deficiencia física o cognitiva, pueda Ahí. Te perdimos un momentito, Fidel. Disculpen. Entonces, retomando el hilo de los viajes del nicho del turismo accesible, me parece relevante que los destinos estén apostando por este segmento. Y cuando hablo de los destinos, sí hablo como componente esencial a los gobiernos, y por eso felicito a la Secretaría de Turismo de Oaxaca nuevamente por este foro, pero también hablo de los otros componentes, del empresariado, de los prestadores de servicios en general. Vean ustedes que 1 de cada 7 personas en el mundo tiene discapacidad o movilidad reducida. Ya lo decía Alejandro, que no solamente se habla de discapacidad, sino también de personas, de adultos mayores. Ustedes saben que con la mejoría de la salud de los sistemas sanitarios también hemos alargado la vida, pero en ese mismo sentido nuestras discapacidades aumentan a partir de los 60 años. Entonces tenemos un nicho importante, y cuando hablo de mercado regional justamente estoy diciendo que en Estados Unidos hay un mercado que son aquellos que vinieron de la guerra, muchísimos que fueron a las guerras, que están sin un brazo, sin una pierna, sin las 2 piernas, que tienen dinero porque les pagan buenas pensiones y que ahora van a estar buscando lugares para viajar, y allí México puede ser una gran opción y una gran alternativa. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, que recibe particularmente mucho turismo europeo y especialmente el francés, Gerardo puede dar fe de esto, también tienen esa posibilidad. La ciudad de Oaxaca tiene un acervo cultural impresionante, gastronómico, de música, de folclore, realmente extraordinario, y puede complementar muy bien su oferta cuando ofrezca este tipo de servicios sin barreras, con todas las posibilidades para que ciegos, para que sordos, para que personas en una silla de ruedas o en muletas o embarazadas o ancianos puedan acceder a los atractivos turísticos de la entidad. Muy interesante, Fidel. De hecho, me quedo con la parte de oportunidad. Esa es una palabra que se tiene que quedar en la mente de los empresarios, hoy concretamente Oaxaca, todos los empresarios turísticos, porque el turismo accesible verdaderamente es una oportunidad y un negocio. ¿Qué tienes que decir a esto, mi querido Gerardo, con toda tu expertise empresarial? Buenos días a todos. Mira, vamos a hablar sobre el turismo por accesible de las agencias de viajes, la oportunidad en las crisis. Creo, lo tocó muy bien Fidel, tenemos el mercado número 1, que es Estados Unidos, de gente, veteranos de guerra, sus adultos mayores, que tienen una movilidad reducida, que buscan entornos tranquilos, confiables, que estén adaptados, como puede ser hoy Oaxaca, Huatulco, y sobre todo que es un turismo fiel.
y repetitivo, que no tiene temporadas, que sabemos atacarlo y buscarlo, puede venir continuamente. Es un mercado a corto plazo, porque el primer mercado que va a venir y que va a salir hacia destinos internacionales y cercanos va a ser el americano y el canadiense, que los tenemos arribita. Hay que solamente crear un buen producto, buscar los productos y los proveedores accesibles, que no tienen que ser hoteles con 10 habitaciones. Alex lo sabe. En ese sentido, un hotel que tenga 2 habitaciones bien adaptadas va a recibir al turista. Es un turista que se siente bien acompañado, de un muy buen nivel adquisitivo, que se siente seguro y con movilidad total, que él pueda desplazarse a sus anchas. No siempre, creo que es un mercado muy interesante a nivel internacional. Lo tenemos al lado. Y el primero, como dijo Fidel, buscar el turismo nacional. Tenemos a 4 a 6 horas de la Ciudad de México hacia Oaxaca, pues tienen todos los adultos mayores, que es un mercado que también viaja cualquier día, a cualquier hora. Y hay que adaptarle nada más la accesibilidad. Que Oaxaca, por lo que veo y lo que he estado viendo, y está trabajando muy bien, no tienen que ser grandes inversiones los hoteleros, los restauranteros, los transportistas, para adaptar los entornos, para adaptar sus negocios, para adaptar los baños. Si están bien asesorados y buscan un buen deal, quien los asesore y les diga cómo hacer accesible un lugar, la verdad no tienen que gastar millones y pueden ser en corto plazo un buen proveedor de servicio accesible para todos, no necesariamente para la gente con discapacidad. Hoy en día con el COVID estamos adelantándonos a temas de discapacidad. Por ejemplo, pues ahorita sin los lentes ya tenemos una discapacidad visual, y el gran tema es en los restaurantes, los menús, la letra chiquita, sobre todo los precios, que a veces no sabes cuál es. Y hoy en día, con las nuevas modalidades que vamos a tener, tenemos que tener una app para los menús, o un implemento donde el cliente pueda ver los menús. Desde ahí estamos ayudando ya a quitar una barrera de discapacidad para la gente con una discapacidad visual, pero sobre todo creo que es el momento de crear paquetes que sean interesantes, una salida express, 3, 4 días y todo. Y como le repito, es un turismo repetitivo y fiel, si encuentra lo necesario para moverse dentro del destino. Y creo que Oaxaca y México, en general, tenemos eso y más para ser un destino confiable de discapacidad a corto y largo plazo, para generar un nuevo nicho para beneficio de todos los proveedores de turismo de este sector, en Oaxaca y en México. Muy interesante, Gerardo, y me quedo con el perfil del turista que lo dijiste para que le quede claro a toda la audiencia. O sea, es repetitivo, a ver si no me dejo nada, viaja acompañado, ¿no? Tiene alto poder adquisitivo, es fiel, por supuesto, y además no le importa la temporada, o sea, que es atemporal. Entonces, todas estas características hacen muy atractivo a este turista para que visite los destinos, ¿no? Porque podemos llenar los destinos. Si soy un destino de fin de semana, lo puedo llenar entre semana y viceversa, por lo cual es muy atractivo. Y aquí me viene otra duda que le quiero preguntar a Ale López. En tu opinión, Ale, ¿cuáles son los nuevos desafíos entonces del turismo accesible? Ya viendo que hay perfil, que hay empresas, que hay ganas, ¿cuáles son esos nuevos desafíos para que todos nos enteremos y vayamos trabajando para resolverlos y crearlos como oportunidad? Primero quisiera agregar y decir que todo lo que dijo Gerardo y la síntesis que hiciste vos, Fernando, es exacta también en nuestro país, en Argentina. Por eso esto es a nivel mundial. No es esto una mirada mexicana, sino es una mirada a nivel mundial. Que también tenemos la oportunidad de desarrollar el turismo social. No necesariamente tienen que ser las clases altas las que viajan o aquellos con poder adquisitivo alto. También vamos a tener el desafío de desarrollar el turismo social, porque el turismo accesible también podemos involucrarlo dentro del desarrollo del turismo social. Las clases, las personas con discapacidad en el mundo, en línea general, están excluidas de los ámbitos laborales y hay solamente un 20% que pueden lograr una oportunidad laboral profesional. Y aquellos 80% quedan totalmente excluidos.
Y si hablamos de números, hablamos de que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Decimos que son 1.000 millones de personas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. O sea que no solamente atacar a aquellos que pueden pagar por los viajes, sino también los estados deben garantizar al turismo como derecho, y el turismo accesible puede ser una oportunidad para generar enriquecimiento desde lo educativo, desde lo histórico, desde arraigar una identidad cultural, en fin, tiene amplios beneficios. Incluso el turismo educativo, donde hoy se está también trabajando la inclusión en el ámbito educativo, ¿no? Invitar a los contingentes educativos, ustedes mencionaban la Ciudad de México como un potencial enorme para el estado de Oaxaca, me parece, y coincido plenamente, que deben atacar a esos nichos y a esos segmentos en particular y tratar de captarlo, un poco lo que decía Fidel, que coincido plenamente, de los viajes regionales y de proximidad. Y ahora sí, refiriéndome a lo que vos me preguntabas, Fer, ¿cuáles son estos nuevos desafíos? Bueno, por un lado, el secretario de Turismo lo mencionaba al principio, poner el foco en la educación y en la formación continua. Lamentablemente, yo menciono en el libro que he escrito sobre esta temática que otra de las barreras que encontramos, y esto se da a nivel mundial también, son las barreras educativas. Hoy los profesionales del turismo no se forman con esta mirada inclusiva y con esta mirada de redireccionar el turismo hacia una mirada que involucre y contemple las necesidades de las personas con discapacidad y su entorno. Porque Pablo, mi hermano, no viaja solo, viaja conmigo, porque ese es otro de los componentes. En líneas generales, estas personas con discapacidad viajan, según la OMT, 1.5 acompañan a esas personas. Con lo cual, no es solamente la discapacidad, sino el efecto multiplicador que genera esta demanda, ¿no? Esta diversidad turística. Entonces, me parece que hay que poner el foco ahí, porque las universidades todavía, y entiendo que en México pasa exactamente lo mismo, no forman a sus estudiantes con este perfil responsable sobre el turismo. Nos pasa en Argentina, en la actualidad yo dicto la cátedra de Turismo Accesible en la Universidad Nacional de Avellaneda, pero son, creo que 5 universidades en todo nuestro país que tienen una oferta académica en turismo accesible. Por eso resalto, y me parece que la visión del secretario de Turismo es correcta y es hacia dónde tenemos que ir. Por otro lado, seguir estimulando el desarrollo y la inversión en accesibilidad por parte de los estados como obligatoriedad, porque existen normativas mundiales, como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las cuales México es un país adherente también, como lo es Argentina, donde el artículo 9 y el artículo 30 hablan y refieren hacia el turismo accesible, que los estados, partes de esta convención, deben desarrollar políticas públicas turísticas que vayan a brindar soluciones en materia de accesibilidad y de servicios turísticos accesibles. Y por otro lado, aquellos que hoy ya implementan la accesibilidad y lo brindan como un servicio, tienen la carencia del marketing turístico. No terminan de interpretar la oportunidad de negocio que hay frente a ellos, la diferenciación en materia de marketing con respecto a su competencia directa e indirecta, e incluso los propios estados o los propios destinos turísticos no terminan de entender el atributo que tienen frente a un competidor, aunque sea alguien o un destino de mayor jerarquía, como podrían llegar a ser los europeos, cuando uno dice, bueno, pero yo no puedo competir con estados o destinos turísticos europeos. Sí, señores, podemos competir, porque la accesibilidad es un atributo diferencial y es un producto de calidad. Y hoy los viajeros buscamos calidad en los servicios, pero también buscamos la empatía de esas experiencias turísticas que sean maravillosas. Y como decía Fidel, en todo nuestro continente tenemos variedad de culturas, de patrimonios naturales, de gastronomía, de oferta de gastronomía. Recuerdo haber estado en el mercado de Oaxaca y haber comido los chapulines. Y digo, tanta riqueza, ni hablar desde las fiestas populares, el folclore y el patrimonio, como en el caso de ustedes, arqueológico, los sitios arqueológicos que tienen, que son
maravillosos, ¿no? Digo, para esto también nosotros estamos pensando, y es un poco dar respuesta desde la Red de Turismo Accesible en Argentina. Casualmente la semana que viene estamos lanzando la primera escuela de gestión e innovación en turismo accesible para dar respuesta a estas barreras que planteaba el secretario, estas barreras educativas, tratar de eliminarlas. Nosotros ya tuvimos la semana pasada solicitud de 700 personas, en una sola semana 700 solicitudes de información para capacitarse en turismo accesible. Nos sorprendió, no porque creamos que no es importante, sino porque sabemos que existe la motivación, pero no tanta necesidad de formarse. Y por otro lado, nosotros estamos desarrollando unos protocolos, en realidad no son propios, porque nosotros no somos médicos, no somos expertos en sanidad, pero estamos implementando las recomendaciones turísticas vinculadas a los protocolos de seguridad sanitaria referidos del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina. Y cómo esto se aplica tanto a alojamientos, a gastronomía, a guías de turismo, a empresas de servicios turísticos y a los destinos turísticos en general, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad son, como decía antes, y los adultos mayores son los que mayor impacto tienen con este COVID-19. Entonces, las medidas de seguridad sanitaria van a ser claves para poder dar respuesta a las necesidades, en este caso sanitarias, de estas personas y de este grupo tan importante. Y les doy un ejemplo. Una persona ciega necesita tocar los espacios para poder interpretar lo que lee. Por ejemplo, una carta en braille. Por ejemplo, un atractivo turístico. Entonces, ¿cómo va a ser el cuidado de la limpieza, de la higiene de esos espacios para que las personas con discapacidad no tengan miedo a contagiarse de un COVID-19? Entonces, estos protocolos vienen a articular básicamente a los recursos humanos propios que brindan los servicios turísticos, recomendaciones para los propios viajeros que van a estar disfrutando de esa experiencia turística, y por otro lado la recomendación para los proveedores que trabajan y son facilitadores de que la experiencia turística suceda. Y esto en el mundo tampoco se está hablando de protocolos turísticos de seguridad sanitaria vinculado al turismo accesible, y es lo que nosotros tratamos de impulsar desde nuestro país. Excelente, Ale. La verdad es que tocaste muchos temas muy importantes y muy necesarios. Primero, pues desde entender lo que es el turismo accesible. A mí, cuando puse incluso la comunicación de este evento, de este panel, me decían, bueno, ¿qué es turismo accesible? Hay una falta de información, falta capacitación, falta educación, y claro que es un desafío empezar por ahí. También entender que el tema de la calidad va aunado al tema de accesibilidad y que es completamente diferenciador. Fidel, ¿quieres decir algo? Sí, querido Fer. Fíjate, Ale, que tú que tienes muchos años trabajando en este sector del turismo accesible, a mí se me ocurría lo siguiente. Yo creo que en realidad el turismo en general tiene que ver con las emociones, pero el turismo accesible en particular creo que es el turismo de la emoción. A veces, por estar inmersos en este tema, en tu caso educativo, en el caso nuestro desde el punto de vista empresarial, nos vemos muy técnicos a la hora de estar definiendo el concepto de turismo accesible y a la hora de tratar de involucrar a la parte social y a la parte empresarial y a la parte gubernamental. Pero yo creo que tiene que ver también con el turismo de la emoción, con el turismo del corazón, porque fíjate que si yo he visto a gente que ha buceado sin dos piernas, ¿no? Y que de pronto han adaptado un equipo especial para él y ha podido disfrutar de las profundidades del mar, y esa persona sale transformada, renovada. Realmente es increíble notar las reacciones y el gusto y la felicidad que vierten estas personas, que transmiten estas personas cuando han vivido una experiencia así. Así que cuando un destino y un prestador de servicio específica está contribuyendo de manera generosa a la felicidad del turista, a la felicidad en general del ser humano. ¿Cómo la ves? La verdad es que sí, les puedo dar un ejemplo concreto. Nosotros, dentro de la Red de Turismo Accesible, forma parte de una empresa
en la Patagonia Argentina, donde se puede hacer avistaje de ballenas. Y esta empresa en Península de Valdés, que es Patrimonio de la Humanidad, el avistaje, en realidad la ballena franca austral, cumple 50 años este año la empresa. Y desde hace unos 15 años viene trabajando en materia de turismo accesible, brindando experiencias turísticas accesibles. Ellos manifiestan que prácticamente el 10% de su público son personas del segmento del turismo accesible. Y a las personas con discapacidad no les cobran el servicio porque entienden de que por esa persona con discapacidad que vienen otros en efecto multiplicador que les mencionaba antes. Entonces, el negocio está en esto de dar como promoción, ¿no? Decir, bueno, entran 3 y uno pasa gratis o brinda el servicio en forma gratuita. Y en realidad lo que está haciendo es favoreciendo al turismo social. Poder poner en valor a las personas con discapacidad que no puedan pagar, puedan hacer la actividad y vivir esa experiencia que es maravillosa. Y por otro lado, esto que decías vos, Fidel, de las emociones, para ellos tienen una gratificación enorme, profesional, a la hora de ofrecer este servicio. ¿Y saben por qué? Y cada vez que lo cuenta la dueña de la empresa se emociona y se pone a llorar. Porque cada vez que sube una persona con discapacidad a la embarcación accesible y se acercan a las ballenas empiezan a moverse y a saltar y se aproximan mucho más. No sé, ¿será que tienen un sentido especial? Y se ponen del lado donde está la persona con discapacidad. Se los cuento y se me pone a mí la piel de gallina, porque he tenido la posibilidad de hacerlo el año pasado, cuando grabamos con la TV pública, donde yo hago la columna de turismo accesible en nuestra televisión nacional, y donde fui con una persona con discapacidad y lo pude vivir, lo que ella manifestaba. Y les puedo contar miles de anécdotas que ella cuenta sobre esto emocional y esto experiencial. De cómo las personas ciegas decís, pero ¿cómo una persona ciega va a ir a hacer un avistaje? Parece contradictorio. Sin embargo, los sonidos, el ambiente, las sensaciones y las emociones que se viven en los suspiros de los miles y miles de pasajeros que van y viven esa experiencia, el olor al mar, bueno, ¿qué contarles a ustedes que están rodeados por los 2 océanos más importantes? Hay un montón de experiencias que no pasan solamente por la vista, que pasan por la emoción, pasan por la sensibilidad. Y es un turismo, el turismo accesible, es una diversidad o una demanda que busca ese tipo de experiencias. Experiencias que son enriquecedoras personalmente, por un lado, pero por otro lado son vivencias que quedan para toda la vida. Y les puedo dar miles de ejemplos, y les voy a contar uno en forma personal. La primera vez que mi hermano viajó en avión, es el día de hoy, o la primera vez que lo llevé arriba a una montaña. Así todo, con una discapacidad motriz y con una silla de rueda, pudimos subir a una de las sierras más altas de la provincia de Córdoba en nuestro país. Y mi hermano pudo ver las nubes desde arriba. Ya no se trata solamente de vivir una cumbre y hacer una cima. Se trata de vivir todo ese proceso hasta llegar a donde lleguemos. Quizás la cumbre de mi hermano era llegar hasta donde pudimos llegar y ver las nubes desde arriba. Era la primera vez que mi hermano veía las nubes desde arriba. Y hay cosas que no nos damos cuenta nosotros cuando brindamos servicios turísticos. Creemos que lo más importante para el que viene a hacer montañismo es llegar a la cumbre de la Aconcagua, que es la montaña más alta de todo nuestro continente y está en la provincia de Mendoza, en nuestro país. Y sin embargo, lo enriquecedor está en la vivencia y en llegar hasta donde lleguemos de acuerdo a nuestras posibilidades, porque hay miles y miles de montañistas que sin discapacidad no llegan a la cumbre de la Aconcagua. Con este segmento en particular viven cotidianamente siendo excluidos de sus propias ciudades y localidades. Cuando encuentran un destino amigable, cuando encuentran recursos humanos de corazón, que más allá de querer generar un negocio, quieren garantizarle una experiencia turística inolvidable, sin ninguna duda lo que decía Gerardo al principio, es altamente fidelizable, es un cliente que recomienda, que multiplica las voces, se convierte en un embajador de marca sin quererlo. Entonces digo, tenemos un montón de potencialidades que lamentablemente todavía por las barreras educativas el empresariado no termina de darse cuenta y aquellos que sí, como esta empresa que les cuento de avistaje de ballenas, empezó a generar contagio en otras empresas.
Y hoy prácticamente se puede hacer en varias empresas de Península de Valdés, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, avistaje de ballenas en forma accesible. Y se puede hacer buceo adaptado con lobos, y se puede hacer parapente adaptado, se puede hacer trekking con sillas de trekking adaptadas para hacer actividades en montaña y en lugares agrestes, termas adaptadas, complejos termales, hoy en la Argentina tiene muchos, centros invernales donde se practica esquí adaptado prácticamente en casi todos los centros invernales, balnearios accesibles, que es una de las cosas que en nuestro país estamos avanzando muchísimo, prácticamente tenemos muchas localidades con toda la infraestructura preparada para playas accesibles y con implementos gratuitos. Tengo que cortar, discúlpame, porque si no, no llegamos a lo demás, bueno, pero es que los ejemplos son excelentes. Son miles. Y todos son extrapolables a México. Y luego decir que esto que estaban comentando de las emociones es algo fundamental. Todas las campañas post-COVID de marketing de los destinos están apegando a emociones, a sensaciones, a sacarte lo mejor de ti, al carácter único de los destinos, y por ahí va todo el tema del nuevo marketing que estamos haciendo y, por supuesto, el del marketing accesible. Pero esto me da pie para preguntarle a Fidel, en su opinión, ¿qué es lo que hace falta en los destinos turísticos y empresas vinculadas al turismo para poder desarrollar el turismo accesible? Cosa que es fundamental en este país, bueno, en muchos países. Para empezar, este ejercicio que estamos haciendo ahora, hay que tenerlo en diferentes puntos de los destinos turísticos, en diferentes destinos turísticos, para sensibilizarnos, porque por eso también dije el tema de las emociones, colocar el nombre de turismo accesible, turismo de la emoción, porque quizás sí tendríamos mayor cantidad de personas viéndonos o escuchándonos en este momento, porque puede ser el tema interesante. Si no, parece un nicho de mercado más, como cuando hablamos, no sé, de turismo de montaña o turismo de pesca o lo que sea. Yo creo que los destinos tienen que involucrarse mucho más y, como dije al principio, ahí es toda la red. Gobierno, empresas, prestadores de servicios, guía de turistas y específicamente también la comunidad. Que la comunidad cuide los espacios, las rampas de acceso que crean los gobiernos y que los gobiernos y que también la comunidad impulse y presione a los gobiernos a crear estos espacios públicos con mayor accesibilidad. Creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Fidel, excelente. Y aquí también me da pie para otra cosa y preguntarle al experto, a Gerardo, sobre lo que es un plan de accesibilidad y cómo se puede implementar en destinos y empresas. Hola, Fer, ¿cómo estás? Gracias. Mira, un plan de accesibilidad es un plan de actuación, que el objetivo principal es hacer accesible gradualmente el entorno donde realmente nos movemos todos, con el objetivo de que todas las personas que interactúan en el destino o en la empresa puedan utilizar libre y autónomamente todas las instalaciones. El plan tiene que evaluar el nivel de las barreras que existen en todos los entornos. Es un espacio demandado que se definirá poco a poco con la actuación de las autoridades de gobierno, empresariales, hoteles, centros culturales, en sí todo el entorno y toda la inversión que se haga para el turismo accesible, si queremos llamarlo así, el que lo aprovecha al final del día es la comunidad que vive cotidianamente en ese municipio, en ese estado y en el país. Es un plan que se tiene que elaborar con expertos, es un plan que no tiene que costar millones, si se hace bien, si se adapta bien, no tiene que ser muy caro para un municipio, hay formas muy simples de adaptar muchas cosas, hoteles para gente con obesidad, talla pequeña,
discapacidad auditiva, visual, pero lo más importante y el primer paso que tiene que hacer un plan de accesibilidad es la capacitación. Hacia todo el personal del gobierno, hacia todos los involucrados del turismo y donde se ha olvidado también Fidel y lo habló bien Ale, es en los colegios. Creo que desde pequeños, que son una esponjita, y los niños, para ello todo el mundo es igual y no hay ningún problema de aceptar a cualquiera, desde ahí tenemos que dar una materia, un tema de lo que es la accesibilidad, el turismo accesible. Desde la capacitación, para mí es el primer punto de un plan de accesibilidad. Que la gente entienda por qué el plan, para qué es y para qué sirve. Tú lo tocaste hace rato, que la gente no entiende que es accesible. Yo cuando empecé a hacer este plan con Marco Antonio Pérez, un día que tenemos con discapacidad, que enfrenta él todos los problemas, porque anda con bastón por secuelas de polio, fuimos a hoteles de cadena, preguntamos a la gente si su hotel era accesible. Nos dicen, sí, es accesible porque estamos bien ubicados, estamos en las avenidas principales. Otro decía que es accesible porque es de buen precio, no es caro. Es barato. Es barato. Entonces, pues desde ahí tenemos que el plan número 1 es capacitación y hacer entender a la gente que la gente que nos visita con discapacidad, lo único que quiere es moverse libremente, que le ayudemos e informemos hacia dónde ir y cómo ir. Posiblemente, y estoy seguro, son más capaces e independientes que nosotros, pero tenemos que entenderlos y mirarlos como cualquier ser humano, común y corriente. Claro, hay que dignificar el movimiento, ¿no? De los turistas. Sí, sí, porque para un futuro quitar discapacidad de que sea un turismo como todos. Para sí, muchas veces tienen que cargar al señor ahí por todo el hotel y pues eso no es digno, ¿no? Sí, nos tocó ver un buen amigo que una vez, para hacer una actividad turística, como las que decía Alex, lo tuvieron que subir en una carretilla, imagínate. Para llevarlo, o sea, y son fácilmente hacer una rampa, hacer una silla, hacer muchas cosas sin gastar fortunas. Pero el tema principal es capacitarnos, entender el porqué de la discapacidad y querer hacerlo. Si no hay eso, no hay plan que funcione. Y el tema que nombras de que no es caro, esto también es muy importante porque la gente piensa que un plan de accesibilidad puede ser muy costoso para una empresa o incluso para un destino, y no es así. Y no es tan complicado como parece, incluso en ciudades patrimonio, que tenemos muchas en México, ¿no? Que se han empezado a trabajar. De hecho, Zacatecas estaba trabajando en el centro de Zacatecas, ¿no? Claro. El tema del plan de accesibilidad. Entonces, pues hay mucha oportunidad por ese lado y con una de tus empresas me parece que ustedes se dedican a este tema. Nosotros con Aviajar, Accesibilidad y Turismo, podemos ayudarles a la capacitación, hacer un buen plan de accesibilidad, ciudades patrimonio, hoteles, restaurantes. No hay que gastar mucho, es ingenio y querer tener ganas de hacerlo. Y que la gente se involucre. Excelente. Y miren, yo les quiero preguntar a los tres, empezando por Fidel, ¿qué recomendaciones tienen para todos los destinos y empresas que quieren comenzar a implementar el turismo accesible? Es decir, ¿por dónde empiezan? ¿Fidel? Perdonen, ya. El micrófono. Te escuchamos un poquito mal. Puntualmente, justamente eso quería comentar, están viendo ahora, a que prueben con algunos productos de turismo accesible para personas invidentes, que es bastante más sencillo, para personas en sillas de ruedas, y van a ver que van a tener negocio, porque estas personas están viajando por todas partes del mundo. Bueno, estaban viajando hasta antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora hay que reactivar los viajes en general. Yo creo que hay que empezar por asesorarse. En Guadalajara yo me encontré en un evento de turismo de reuniones. He tenido 2 experiencias en ese sentido que las cuento rapidito, que me parece que son la antítesis de lo que debe hacerse en turismo accesible. Camioneta perfectamente adaptada para 4 camionetas, que la pedí a la Mercedes-Benz, que me la adaptaran. Y, ¿sabes qué? No tengo negocio, mi negocio está fracasando porque
En todo este tiempo que tengo la unidad, no me han rentado una sola vez la unidad. Esa unidad debe ser adaptada, pero debe funcionar en 2 vías. Funcionar para el turismo tradicional, quitar los asientos y tener preparado la adaptación para subir silla de ruedas. Y la inversión no debe superar los 40,000 pesos. Y ahí hay varias empresas encargadas de hacer estas adaptaciones. Es decir, lo primero que hay que hacer es informarse antes de querer entrar a un mercado o adaptar espacio. El presidente de los hoteleros y me decía, ¿sabes qué? Me cuesta 120,000 pesos adaptar una habitación para recibir a las personas con discapacidad. Le dije, estás haciendo algo mal porque la verdad, adaptar una habitación puede incluso ser más barato tener una habitación accesible que una habitación tradicional. Y entonces, ese es el primer paso que tenemos que dar. Informarnos para incursionar en este turismo, que además es un gran nicho. Hola. Sí, te perdimos la última parte, nada más. Hola. Te perdimos la última parte de Fidel, pero bueno, pasamos sí, creo que estoy teniendo malas. Sí, pasamos con Ale. Ale, para ver qué recomendaciones tienes para los destinos y empresas, para comenzar a implementar el turismo accesible. Coincido plenamente con ambos. Me parece que la educación y la formación es clave. Primero desde las cabezas de las organizaciones, ya sea desde el sector público como del sector privado, para poder luego desarrollar planes estratégicos de accesibilidad turística, donde, bueno, depende cuál sea la empresa o cuál sea el destino, porque los objetivos van a ser distintos, ¿no? Por parte de un destino turístico o de una empresa. Y no es lo mismo una empresa del sector hotelero que de servicios turísticos o de agencias de viaje o de transporte, ¿no? Entonces, me parece que hay que enfocarse primero en esa educación, en esa sensibilización y en esa interpretación de conocer este segmento, porque también muchas veces notamos que yo te voy a ofrecer lo que yo creo que vos necesitás. Y en realidad, hoy en el mundo ha cambiado este perfil de viajero y deberíamos diseñar productos y diseños y servicios turísticos acordes a qué es lo que vos necesitás que yo te puedo ofrecer. Y es un cambio de mirada sustancial desde el punto de vista empresarial, ¿no? Es decir, bueno, si yo te ofrezco esto, vos no lo querés, vendrá otro, y vendrá otro, y vendrá otro, y vos, no importa. Y hoy nos damos cuenta que captar un nuevo cliente es mucho más difícil que fidelizar a los que ya tenemos. Entonces, hay que ir construyendo bases de datos también. La segmentación es fundamental. Poder conocer cuáles son las motivaciones y las necesidades de ese pasajero, de ese cliente, para poder diseñar nuevos productos o servicios acorde a las necesidades de ese pasajero y no lo que yo creo que vos vas a necesitar en materia de turismo. Y esto me parece que es un ejercicio que tenemos que cambiar en la actividad turística, porque durante décadas el turismo de masas hizo que, bueno, yo te ofrezco esto y que venga el que venga, a mí no me importa. Y hoy nos damos cuenta de que hay una diversidad de destinos turísticos y de oferta turística, y con clientes mucho más exigentes en materia de calidad, que van a priorizar todas estas cuestiones vinculadas a la calidad. Entendamos que un hotel, pongámosle Cancún, de la Riviera Maya, no vende habitaciones accesibles. Tienen que entender que vende experiencias turísticas en Riviera Maya. Claro. No es una habitación adaptada, porque el hotel, además de habitaciones, son servicios. Son fitness center, es piscina, sector de playa, áreas públicas, salones para congresos y convenciones, restaurantes, coctelería. Digo, entonces lo que vende es experiencias. No es como hace 50 años atrás que yo te daba la habitación, la llave, la ficha, la toalla y listo. Entonces digo, hay que cambiar esta mentalidad y volvemos a lo mismo, el marketing de experiencias, ¿no? Basarnos en
experiencias de otros que cuentan los atributos que tenemos nosotros como destino y como marca. Excelente. Gerardo, ¿tus recomendaciones? Mira, yo lo que pienso, vamos a hablar como agencia de viajes, en concreto, porque hay varias agencias de viajes, receptivo, exportación, lo que quieras. Creo lo primero es muy cierto, como dice Alex, ponernos en los zapatos de los clientes, visitar el destino, ver las necesidades y barreras que puede tener el cliente en su hecho. Nosotros tenemos la ventaja de guías que tienen discapacidad, nos adaptamos a ello porque ellos lo viven el día al día, desde el baño en el restaurante, la mesa, la carta, como decía Alex, los accesos, pero lo más importante es crear la experiencia y ver las necesidades del cliente final, de la familia, qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan, cuál es el hotel, ver que la playa del hotel, las albercas tengan sillas anfibias, tengan facilidades para que el turista pueda disfrutar de la alberca, tengan focos para problemas de un incendio, de un temblor, con la gente con discapacidad auditiva, hacer un buen levantamiento de los hoteles, los extintores, los botes de basura, que puede ser trampas sobre el camino. Todo eso tenemos que hacerlo nosotros, los agentes de viajes. Como hacemos un recorrido antes de hacer un circuito, buscar los proveedores que realmente estén adaptados, ver la habitación, que tenga las necesidades del restaurante, pero sobre todo nuestro guía o nuestro tour leader tiene que ser alguien que entienda y esté en los zapatos del cliente final. Porque a veces lo hacemos por vender, pero no nos ponemos del otro lado. ¿Qué es lo que necesita? Creo que es lo más importante y sobre todo que la inversión que hagamos sea realmente mínima y que haya una parte social que se deja al destino y a las comunidades o a los conglomerados que no pueden tener acceso al viaje y dar una parte de eso para que disfruten de este viaje y de este destino, con la parte social del turista que llega del extranjero o el turista nacional. Muy bien, creo que ya tenemos a Fidel de regreso. Fidel. Técnicos, esto también es una discapacidad tecnológica. Pero hay algo que sí me parece relevantísimo decir. El sector turístico no es una alternativa, no es una opción. En este momento se trata de calidad turística. Todo producto turístico que apunte a la calidad turística tiene que tener la inclusión como elemento principal de ese producto turístico. Los destinos turísticos ya no pueden pensar en ser sustentables o no, tienen que ser sustentables si quieren ser partícipes. Los destinos, los tour operadores, las agencias de viajes, los hoteles, tienen que pensar que esto no es una alternativa, es el camino hacia donde vamos, hacia donde los países más desarrollados están yendo y nosotros tenemos que imitar ese ejemplo. Entonces, si queremos estar acorde con la nueva calidad turística, ahora tenemos que ser como antes, competitivos, innovadores, un producto escalable, un producto repetible, pero también es un producto sustentable, incluyente y, por cierto, después de la pandemia, un producto sanitizado. Ya no es una alternativa, es una obligatoriedad que los prestadores de servicios tenemos que aquilatar y tenemos que asumir. Entonces, no es una posibilidad de trabajar en un nicho. Es la obligación que tenemos como prestadores de servicios en general de adaptarnos a este partícipe si vamos a necesitar de productos y servicios. Muchas gracias, Fer. No, gracias, Fidel, y excelente comentario, ya lo decíamos desde el principio, o sea, el tema de ponerles apellidos, ¿no? Al turismo sustentable, al turismo accesible, al turismo inclusivo. En realidad el turismo tiene que ser todo eso, siempre, esa es la tendencia, y yo espero que en el 2030, aplicando los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lleguemos a eso, ¿no? Que el turismo ya per se
sea accesible, sea sustentable y que se consideren todos estos múltiples apellidos ya dentro de la actividad per se. Gracias a los tres por las excelentes recomendaciones. Yo quiero hacer una última pregunta, también es para los tres. Si quieres empezamos con Gerardo. En su opinión, ¿cuáles serían esos próximos pasos para reactivar el turismo accesible? Los próximos pasos. Mira, yo creo que el primero, hacer una alianza con los proveedores de los destinos accesibles, ver sus protocolos contra el COVID, ver cuáles serían hoy en día las ofertas que nos puedan dar, sin quitar la calidad, como lo marca bien Fidel y Alejandro, ver cuáles son las ventajas accesibles, sustentables, incluyentes que tiene el destino, y sobre todo, cuál será, lo muy importante, si llegamos a tener un problema de sanidad en el destino, cómo nos apoyará la autoridad con ese problema, porque hoy en día la gente va a buscar destinos donde se sienta seguro, donde esté confiable y donde las autoridades le garanticen, en caso de surgir un problema, que van a tener la atención médica necesaria para poder sortear el problema que se pueda presentar. Yo creo que va a ser una parte importante esa, porque todo el mundo va a salir con un seguro de gastos médicos, pero hay destinos que están garantizando que si te llega a pasar algo con un virus o algo, el destino te va a apoyar en ese problema. Creo que la gente está buscando sobre todo la confianza y que viaje un destino seguro, como siempre lo han hecho, pero hoy que las autoridades y los proveedores les demos la garantía de que estamos 100% atentos y sobre todo vamos a actuar con las necesidades y protocolos pertinentes para que el turista disfrute sus vacaciones y que su única preocupación sea divertirse y disfrutar el destino. Muy bien, Gerardo, excelente. La verdad es que sí, o sea, nadie viaja a destinos no seguros, ¿no? Y ahora le añadimos lo seguro y sanitizado o higiénico, ¿no? Porque ya es parte de la seguridad intrínseca que ahora va a tener esta nueva normalidad. Ale, ¿qué próximos pasos nos recomiendas tú desde el punto de vista tuyo de experto en este tema? Me parece que coincido con lo que decía Gerardo. Agregaría que deberíamos estar empezando a trabajar en estos protocolos de seguridad sanitaria enfocado al turismo accesible, principalmente a personas con discapacidad. Por eso, uno de los desafíos que tenemos nosotros en nuestro país, estamos empezando a asesorar a empresas y a organismos para que empiecen a actuar hoy que el turismo está parado, para que se preparen para ese día después, pero principalmente empezar a comunicar lo que se está haciendo para seguir generando motivaciones y deseos, porque la gente no claudicó su deseo de viajar, lo postergó. Quizás lo postergó por la pandemia y lo va a postergar a lo mejor por una cuestión económica, pero el deseo sigue estando latente y tenemos que seguir estimulando este hábito de consumo que hoy se puso a la altura de, en el e-commerce, a la compra de otros productos como pueden ser indumentaria, como puede ser tecnología, como puede ser diseño, decoración. Hoy el turismo forma parte de esa estructura de e-commerce. Lamentablemente ha caído los porcentajes de venta, pero tenemos que retomar ese protagonismo que teníamos hasta hace muy poco. Y entonces me parece que las campañas de marketing son fundamental para seguir estimulando ese deseo, que para que ese día después, en Argentina nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, campañas de hoy nos estamos preparando para recibirte este día después, ¿no? Y para eso hay que prepararse desde lo sanitario, hay que comunicarlo, todo lo que se está haciendo, y estar preparados para, como decía Gerardo, me parece, generar estos clústeres de negocios, incluso hasta a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué no poder generar estas alianzas entre Argentina y México y poder potenciarnos, que Argentina promocione hacia México y que México promocione hacia nuestro país? Nuestros países están muy vinculados en materia de turismo, muchos son
los argentinos que viajamos a México porque amamos ese país y es uno de los principales destinos que elegimos a la hora de salir al exterior. Entonces me parece que estas alianzas también son importantes para poder conectarnos y para poder brindar una experiencia integral, ¿no? Agencias de viajes, hoteles, atractivos turísticos. Entonces me parece que lo que decía Gerardo es clave y prepararnos en estas medidas y comunicar. Me parece que son las claves para estar preparados para ese día después. Gracias. Y termino contigo, Fidel, todas tus recomendaciones. No sé si está Fidel o lo volvimos a perder. Hola. Está. Perdónenme. Les decía que me parece que voy a quedarme con las dos reflexiones de Ale y de Gerardo, que me parece que resumen muy bien sobre la necesidad que estamos teniendo ahora, porque veo también que hay gente abandonando ya la sesión. Solamente quiero mandar un saludo. Me da muchísimo gusto que ahora acabo de revisar la lista de participantes y veo que nos ve una amiga, para sorpresa de todos, es la amiga de turismo, Beatriz Fernández, desde España, y vi a Marijose Navas también desde Ecuador, que está trabajando en el gobierno de Ecuador en temas de accesibilidad. Son todos ellos unos expertos en el tema turístico, y la verdad un honor contar con las opiniones de Alejandro, porque nos da una visión distinta desde lo que se está haciendo en Argentina, aunque evidentemente el tema del turismo, el turismo accesible, es un tema universal. Me quedo con las dos reflexiones y las dos aportaciones de Gerardo y Ale. Muchas gracias, Fidel. Y sí, gracias. Les tengo que decir que en el chat tenemos gente de Uruguay, gente de Panamá también. Se convirtió en un panel internacional, lo cual me da muchísimo gusto y les agradezco porque eso es gracias a los ponentes tan interesantes que tenemos el día de hoy. La verdad es que ya estamos un poquito colgados de tiempo. Yo solamente me gustaría que nos dieran, Gerardo, Fidel, aparte de agradecerles su tiempo a los tres, que nos den un poco noticias de qué va a pasar en México con los foros que comentabas al principio, el foro de Huatulco, el foro de Ixtapa, que está programado, y por supuesto ahora la cumbre, hacia dónde va la cumbre, cómo va a evolucionar y qué es lo que sigue, Fidel. Pues la verdad que nosotros seguimos trabajando en esto que nos apasiona, que es el turismo, y en especial cuando hablamos de turismo, hemos tenido 3 grandes eventos en Latinoamérica, 2 en Ciudad de México y uno en Montevideo, llamado Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible. Decidimos en una primera instancia que esto tuviera que ver con los países de habla hispana, pero ahora seguiremos teniendo el nombre de CITA, que va a resumir el nuevo nombre, que es Cumbre Internacional, de la importancia que tiene para México y para Latinoamérica el mercado de Estados Unidos y Canadá, que ha ido creciendo, y que justo en temas de personas de tercer... Se te cortó justo cuando decías el nombre. ¿Nos puedes repetir el nuevo nombre, por favor? Ok, amigo, el nuevo nombre es Cumbre Internacional de Turismo Accesible. Decía que inicialmente apostamos por el mercado de habla hispana en los diferentes países, pero dada la importancia que tiene el mercado de Estados Unidos y el mercado de Canadá para los países latinoamericanos, donde por cierto el mercado canadiense es un mercado de la tercera edad para destinos como Huatulco e Ixtapa en México, y también para destinos en Colombia y en Ecuador, y es un mercado creciente. Entonces hemos decidido involucrar a Estados Unidos, a Canadá, a Francia e Italia en primera instancia, y entonces por eso, tratando de tener experiencias de otros países que han avanzado bastante en los temas de inclusión social y también de inclusión turística, vamos a cambiar el nombre a Cumbre Internacional de Turismo Accesible. Seguiremos teniendo las redes sociales como CITA, tanto Facebook como Twitter, y con la idea de seguir aprendiendo. Creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos que seguir haciendo es este tipo de conferencias, este tipo de foros. Decirles que yo soy un empresario turístico, hemos tenido 3 ediciones de este evento que ya les he mencionado, y ninguno ha sido rentable. Sí buscamos que en algún momento lo sea,
pero por ahora le hemos puesto corazón, le hemos puesto ganas y el ánimo de aportar a un sector que la verdad nos ha dado mucho, que es el sector turístico, y creo que también el turismo accesible, si bien debe ser un negocio, como digo, también es una gran oportunidad de contribuir en favor de las personas y en favor de la felicidad de todas las personas por un turismo justamente para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, pues yo creo que aquí cerramos la participación. Voy a leer si hay alguna pregunta existente aquí en el chat. Estoy revisando y abrimos para preguntas y respuestas a todo el auditorio. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Hay muchas felicitaciones para todos. Hay felicitaciones para Oaxaca, para Monte Albán. Alejandro Vallejo dije que son los primeros que tuvieron un elevador para turismo. O sea que realmente felicitan a los ponentes, excelente contenido. Y bueno, en fin, le preguntas no veo muchas. No sé si haya por ahí que me ayuden, por ahí Lupita o Rocío, si hay alguna pregunta que le quieran hacer directamente al panel, y si no, pues para cerrar ya de la sesión. No te preocupes, Fer. Pues bueno, nos pregunta Lourdes, ¿cómo lograr que los gobiernos federales se sumen e impulsen este nicho de mercado? ¿Quién quiere tomar la pregunta? Es una gran pregunta para que requiere una gran respuesta, porque pues hoy por hoy las políticas públicas del gobierno federal mexicano en específico, desde mi humilde punto de vista y tratando de ser una opinión ciudadana solamente, no es prioritario el turismo en general, y obviamente tampoco está pensando en una prioridad para el turismo inclusivo. Sin embargo, pues nosotros tenemos que seguir ondeando la bandera para tratar de ser vistos. Yo no sé cómo anda la cosa en Argentina, querido Ale, pero no creo que sea distinto. Lo que sí sé es que en Ecuador están trabajando muy bien en ese tema, porque justamente el presidente de ese país, el presidente Lenin, está en silla de ruedas y tiene una sensibilidad especial. Yo creo que los gobernantes no deberían esperar a tener una discapacidad para sensibilizarse con este importante mercado, pero bueno, es una realidad, y no sé cómo anda la cosa por Argentina, Ale. Bueno, en Argentina en diciembre cambió el gobierno, cambió totalmente el color político y con una mirada mucho más optimista. Realmente estoy muy contento con el nivel político que tenemos actual en las gestiones de gobierno en materia de turismo. Lamentablemente cuando empezaba todo este año a andar la rueda, nos frenó después de la temporada alta, que es para nosotros hasta febrero, fines de febrero, el tema del COVID. Pero esto no impidió que se desarrollaran un montón de acciones. Por ejemplo, hoy el Ministerio de Turismo de la Nación de Argentina está desarrollando cursos totalmente gratuitos de turismo accesible, uno autogestionado, que lo pueden hacer ustedes desde México. Los invito a que lo hagan, porque esto escapa solamente a la Argentina, y hay otro que estamos desarrollando, donde yo voy a ser el tutor de este curso más redireccionado, con videoconferencias y demás. O sea que hoy el Ministerio de Turismo de Nación, a pesar de haber tenido 4 años como lo que ustedes están a lo mejor viviendo en México, donde el turismo se desfinanció, no se generaron políticas públicas acordes a esta actividad turística. Bueno, se desfinanció muchos programas, sobre todo los de calidad, que están orientados a las directrices de accesibilidad turística en nuestro país, y hoy eso se retomó. Se retomó también lo del turismo social. Nosotros tenemos una historia importante en lo que es turismo social desde hace más de 70 años, donde tenemos unidades turísticas que hoy se están reconvirtiendo para ser accesibles. Son edificios de hace más de 70 años y hoy se están readaptando. Y hay muchos destinos de nuestro país que ya vienen incorporando desde hace otras gestiones y que lo vienen continuando. Con lo cual, estoy en un nivel muy optimista, muy contento con estos cambios políticos, y porque también se va tomando como una política de Estado más allá del color político que asuma la gestión de gobierno. Entonces, me parece que la concientización, la sensibilización y la educación de nuestros profesionales en el sector, de todas las actividades
turísticas, es fundamental porque cuando llegan a lugares de decisiones políticas, no hace falta sentarse, hablar con ese gobernante y explicarle desde cero de qué se trata el turismo accesible. Así que en nuestro país estoy muy contento, esperemos que pase esta situación de pandemia y seguramente van a tener novedades. De hecho, nosotros teníamos un foro nacional planificado donde iba a estar el ministro de Turismo de la Nación, donde iba a estar gente de otros organismos importantes a mediados de marzo y lo tuvimos que postergar. Con lo cual, en algún momento vamos a retomar y tenemos que retomar la agenda en común, como habíamos hablado alguna vez con Fidel y con Gerardo y con vos, Fernando, para interactuar y generar vínculos y lazos de hermandad en materia de turismo accesible. Excelente, excelente, queridos amigos. La verdad, encantado con el panel. Siempre falta tiempo, hay mucho que decir, mucho que hablar. Muchas gracias, Ale, por esta conexión desde Argentina. Muchas gracias, Fidel, por esta conexión complicada desde Chiapas. Sabemos que estás allá, que la conexión no es la mejor. Te agradecemos mucho tu presencia y que hayas estado con nosotros. Gerardo, excelente participación, muchas gracias. Seguramente te estaremos contactando con tus empresas para poder realizar estos planes y estas capacitaciones tan importantes para el tema de turismo accesible. Y pues gracias al gobierno de Oaxaca y felicitarlos por dejarnos tener este espacio. Sin más, muchas gracias, yo me despido. Rocío, te paso la palabra para cerrar. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad, un gusto, Fer, Fidel, Alejandro, Gerardo, de verdad un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy el panel. El secretario tuvo que salir, tomó una otra videoconferencia, y pues bueno, agradecerles a todos, se conectaron de Uruguay, de España, de Ecuador, también de Pueblos Mágicos, de Huautla, de Tepozcolula, de Panamá. Y bueno, nuestros prestadores de aquí de Valles Centrales, Huatulco, muchísimas gracias, de verdad, un gusto, continuaremos trabajando, continuaremos con la capacitación en modo de inclusión, porque queremos seguir avanzando con esa sensibilización. Y pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, un gran equipo con ustedes, grandes amigos y grandes aliados. Muchísimas gracias, les pedimos por favor nada más que prendan todas sus cámaras para tomar una foto de todo el grupo y poderla subir a redes sociales. Un saludo, Rosy, si me permites, a una gran amiga, Rosicela García de Yucatán. Claro. Está aquí siempre con nosotros. Rosy, un saludo de parte de todos. Saludos. Claro, también a nivel nacional se conectaron pues muchos prestadores, muchos conocidos, muchos amigos. De verdad, muchísimas gracias a todos, Fer, Alejandro, Fidel y Gerardo. De verdad, muchas gracias. A nombre de la Secretaría de Turismo, saben que siempre van a contar con nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Rápido la foto y abandonamos la sesión. ¿Listo, Lupita? Muchas gracias a todos. Saludos. Un abrazo. Un cariño grande. Un cariño grande de Argentina y espero visitarlos pronto y espero verlos por mi país también. Así que un abrazo enorme para todos. Nos vemos en FIT. Nos vemos a todos. Nos vemos en la FIT. Saludos a Pablo. Cuídate. La